Y crecimiento. Si alguien toma notas, por ahí puede anotar el nombre del mensaje. El día de hoy vamos a hablar de cambio y crecimiento. Y vamos a usar la vida de David para poder explorar de qué se trata esto de cambio y crecimiento. Amén. ¿Ya tienes Eclesiastés? Antes de leerlo, inclina tu rostro. Vamos a hacer una oración muy rápida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a tu presencia, Señor, a recibir tu palabra que sana, Señor, que transforma, que renueva, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que ministre nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Háblanos, Dios. Te pedimos, Dios, que toda cosa que nos distraiga, Señor, tú la pongas en paz, tú la pongas en quietud, Dios. Que enfoquemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, en tu palabra. Que podamos hoy ser ministrados, Señor. Que salgamos diferentes, Señor, a como llegamos. Y que podamos ser renovados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Eclesiastés 3, capítulo 3, verso 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Gloria a Dios. Mira, la escritura dice que bajo esta tierra, bajo este sol, todo tiene su tiempo. Todo lo que queremos, todo lo que esperamos tiene su hora. Pero todo esto está supeditado a la voluntad de Dios. Amén. Todo está supeditado a la voluntad de Dios. No hay nada más maravilloso para el ser humano que la estabilidad. A todos nos encanta la estabilidad. No sé usted, pero ha pasado tiempos en mi vida donde todo está como en calma. Todo está tranquilo, todo está fluyendo bien a gusto. La iglesia está receptiva, estamos creciendo, eventos, el matrimonio una chulada. No, todo es maravilloso. Y quisiéramos muchas veces que cuando nuestra vida está llena de estabilidad, quisiéramos que todo permaneciera así. Que todo permaneciera así. Bueno, ¿y qué hablar de las etapas en la edad de las personas? También por edades, todo es a veces tan estable. Algunos que tienen hijos nerviositos se han dado cuenta. Toda la primaria están pero felices y cuando están en sexto empiezan a temblar. Porque ya no quieren pasar a secundaria, están bien felices ahí en la primaria. Y ahí están las mamás, no, hijo, mira, nuevos amigos. Y ellos tiemblen y tiemblen. Y cuando van a salir de la secundaria y entrar a prepa, la misma. Con los niños, con los adultos, es igual. Pero lo único que tenemos seguro debajo de este sol es que todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Tenemos un Dios que está en constante movimiento. La Escritura nos dice, hablando acerca del Padre, que Él hasta este día trabaja. El Padre no está en su trono nada más esperando a que las cosas sucedan. Ya Él habló todo, ya dijo todo, ya está todo planeado. Pero no está sentado. La Biblia dice que el Padre sigue trabajando. Una investigación que hizo la NASA encontró algo curioso. Ellos haciendo investigaciones, no sé cómo lo logran y cómo hacen esto, pero descubrieron que el universo sigue creciendo. El inmenso universo que nuestra mente ni siquiera es capaz de entender del todo, sigue creciendo. Y siguen formándose nuevas galaxias, nuevos soles, nuevo espacio donde nuestros ojos tal vez nunca llegarán. Pero el Padre sigue creando. Así que lo único seguro debajo del sol es el cambio. Y nosotros tenemos que sí o sí adaptarnos al cambio. Porque o nos adaptamos al cambio o morimos. Eso es seguro. ¿Nos adaptamos al cambio o vamos a morir? Piensa en esto. ¿Conoce los osos polares? A lo mejor no los conoce de vista, pero todo el mundo los ha visto en los comerciales de la Coca. Gorditos, pachoncitos, blancos, bien bonitos. ¿Cuál es el hábitat natural del oso polar? Allá, en el hielo, en los climas fríos. Ese es su hábitat natural. ¿Y qué pasa si tomas a un oso polar y lo pones en un ambiente cálido? Bueno, no está diseñado para eso el oso. Y ciertamente no le va a gustar. Nosotros a veces somos como ese oso polar, así bonitos, gorditos y cachetones, porque estamos en un sentimiento o en un ambiente de estabilidad.
Y cuando viene el cambio es cuando batallamos. Cuando viene el cambio, así como el oso polar se anda muriendo, nosotros nos andamos muriendo. Crecimiento y cambio, porque agua estancada se pudre. Siempre tiene que estar en movimiento. Los hijos de Dios son así. Jesús dijo, ¿escuchas el viento? Así son los hijos del reino. No sabes de dónde vienen ni a dónde van. No sabes en qué momento están ni a qué lugar los llevará Dios. Es constante movimiento para aquellos que están dentro del reino. Amén. Así que hoy quiero que estés seguro de algo. Sí o sí, tú estás hecho para el cambio. Nadie en esta tierra está tomado para muestra. Nadie en esta tierra lo van a agarrar y lo van a poner en un pedestal y aquí por siempre bien. Vamos a leer acerca de la vida de David porque quiero hablarte de cómo se gesta el cambio. Vamos a 1 Samuel 16 y vamos a leer del 11 al 13. ¿Lo tienes? 1 Samuel 16, del 11 al 13. Dice así. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Gloria a Dios. Mira, ¿qué conoces del rey David? ¿Cuáles son las primeras impresiones o lo que más recuerdas del rey David? Una de las cosas que más recordamos es que David era conforme al corazón de Dios. Otra de las cosas que recordamos es que era un pastor. Y tal vez la tercera en importancia, o la tercera que más recordamos acerca de David, es que era guapo. La Biblia dice que era un joven rubio, con hermosos ojos y de buen parecer. El paquete completo. Parecía pastor. Bueno, de aquí no, de otro lugar, pero... Mira, si alguien tenía la vida asegurada para ser estable, era David. Era David. Porque a los guapos nadie les cuestiona nada. Y luego si se te queda viendo con esos ojos encantadores que tiene uno bonito y el otro más. O sea, alguien, para eso estaba David. Estaba hecho a la medida. Eso es lo que más recordamos. Pero cuando leo este texto, empiezo a recordar toda la historia de David, cómo siendo un pastorcillo, Dios lo eligió para que fuera rey. Y las primeras impresiones que venían a mi mente cuando leí esta porción fue, pues claro, el guapo siempre humillando al feo. ¿Por qué el Señor no envió por un morenito de allá de Guanajuato así? ¿Por qué un güerito? Pero la verdad es que nos desenfocamos de lo principal y de lo que el Señor está mostrándonos. Te estoy hablando de cambio y crecimiento. Primero, David no fue un privilegiado entre sus hermanos. David nunca fue privilegiado. La cuestión más notable de su imagen es que David cuidaba a las ovejas. Mira, ese trabajo de cuidar a las ovejas es desgastante. Es desgastante tal vez no por la fuerza física, aunque había que tener fuerza física para cargar ovejas, para moverlas, para transportarlas, sabiduría para alimentarlas, para cuidarlas, desparasitarlas. Tenía que tener la habilidad de llevarlas a los pastos donde se podrían alimentar. Y antes de llevarlas a los pastos tenía que limpiar el área donde iban a comer. Cuando las ovejas están comiendo, hay algo que se llama abrojos. Parecen estrellitas. Tal vez te ha tocado pisar alguna o que se te pegue una en el pantalón cuando caminas entre la hierba. Bolitas como llenas de espinas.
Y cuando las ovejas están comiendo, su nariz va contra el piso. Y esos abrojos se encajan. Así que antes de llevarlas a unos buenos pastos, tenía que revisar el pasto y limpiar el campo de los abrojos. David no fue un privilegiado entre sus hermanos. La hermosura de David entre sus hermanos no servía para nada. ¿O quién entre nosotros o entre los hermanos, bueno, habrá alguna excepción, dice, no, a este hermano hay que no haga nada porque es el guapo? ¿No? Es más, ni se los reconocemos. ¿Tú qué? ¿Te crees mocho? ¿Qué? Cárguenle la mano para que se le quite. Así que David no fue un privilegiado entre sus hermanos. Segundo, David no fue un niño mimado, hacía un trabajo demandante. Cuando Samuel fue enviado a la casa de Isaí para elegir el nuevo rey, Isaí le presenta a los hombres guerreros. Le presenta a los adultos, a los que saben de guerra, le presenta a los altos, a los fuertes, pero nunca pensó en David. Dios pensó en David porque Dios veía lo que el hombre no ve. Dios veía el corazón de David, pero veía todo el trabajo extenuante que estaba realizando este niño. Hacía un trabajo demandante. Tan es así que Isaí no lo presenta no porque no lo quiera, no lo presenta porque estaba trabajando. David estaba trabajando, así que lo hace traer. David era un experto en lo que hacía. David era experto en lo que hacía. En su etapa de pastor, David tenía comodidad y estabilidad. David estaba muy en paz cuidando ovejas. Él no había pedido nada. Él nunca dijo, yo quiero ser rey. Pero un día llega Samuel, lo manda a llamar y viene y lo unge para que sea rey sobre Israel. Samuel le entrega un mensaje de Dios. Samuel lo unge y Samuel se va. No se quedó ahí para prepararlo, no hubo mayor fiesta. El papá le dijo, ya te ungieron como rey. ¿A dónde estabas? Vámonos, a las chivas de nuevo. Cuando David es ungido y es llamado, no hizo dos cosas que la mayoría de la gente hace cuando son llamados. La mayoría de la gente, o muchos de los que son llamados, se dedican a dos cosas cuando son llamados: la vagancia y la presunción. Algunos dicen, ya, es que no oíste lo que me dijo el pastor en la iglesia, que Dios me estaba llamando a grandes cosas. No, a mí no me metas en eso porque estoy llamado a grandes cosas. Y empezamos a ser medio vaguitos. He escuchado gente diciendo, no, es que en mi iglesia llegaron y nos dijeron que íbamos a hacer la iglesia más grande de Aguascalientes. Y cantan y alaban y glorifican a Dios, pero nadie sale a predicar. Y nadie sale a evangelizar. Entonces eso es darse a la vagancia. La otra cosa a la que nos damos es a la presunción. Te platico, hermano, yo tengo un llamado. No cualquier llamado, discúlpame, hace tiempo me dijeron que yo iba a ser pastor. Pero David no. ¿Tú crees que esta situación le fue complicada a David? Porque no le dijeron, vas a tener un poco más, le dijeron, tú vas a ser el siguiente rey de Israel. Un pastor, no solamente un pastor, un joven, prácticamente un niño. Y la vida le empezó a cambiar. Él estaba muy contento. Él tenía un futuro asegurado. Isaí era un hombre prominente dentro de la comunidad. Isaí era un hombre que tenía una reputación y tenía algo que heredarle a sus hijos. Y qué cosa tan más buena y afortunada. Imagínate que estés viviendo la vida y sepas que pase lo que pase, papá tiene dinero. Pase lo que pase, papá tiene posición. Y pase lo que pase, el día que tu papá falte, te va a caer las casas, los terrenos y el dinerito. Pero le cambió a David todo. David empieza a enfrentar un cambio siendo un niño. Siendo un joven, empezó a enfrentar este cambio. Empieza
empieza a ver a David meditando. No estamos hablando de un hombre ya entrado en años, estamos hablando de un joven. Y un joven con esa responsabilidad, pensando, meditando, analizando, diciendo, ay Dios mío, ¿y ahora qué? Mira, si los jóvenes se vuelven locos cuando les dicen, vas a pasar de secundaria a preparatoria, ahora imagínate cuando le dicen, vas a pasar de ser el pastor a ser el rey de Israel. ¿A quién le decía, mamá, no quiero? Mamá, ¿cómo se hace eso? Mira, la vida de David es un joven que no perdía el tiempo y que trabajaba. ¿Sabes que Dios no llama a vagos? Dios no llama a vagos. Dios no llama a gente que se está rascando el ombligo. Dios no llama a gente que está tranquila en la silla, sentada cada domingo sin hacer nada. Dios se involucra con la gente que quiere trabajar, con la gente que es trabajadora. El cambio, te lo digo desde ahorita, es difícil de aceptar, pero es el medio por el cual Dios nos da crecimiento. El cambio es un examen que Dios nos va a hacer pasar y que sí o sí lo tenemos que aprobar, porque en el reino de Dios, examen que no pasas, lo vuelves a hacer. El cambio es algo difícil de aceptar. Me han escuchado algunos comentarlo, qué feliz era yo cuando llegaba de trabajar antes del ministerio, antes del pastorado y antes de todo eso. Cada sábado terminaba de trabajar y llegaba a mi casa con mi esposita, con mi sueldo en la mano o en mi tarjeta y decía, vámonos a Aurrera, vámonos a Walmart, vámonos. Ya era tan bonito que si vamos por el helado, que córrele, que échate unas Pepsis allá al lado. No, era una cosa hermosa. Yo ya nomás estaba esperando mi casita de Infonavit. Ya lo tenía todo planeado, yo ya lo tenía planeado. Y luego nada más nosotros dos, pues qué felicidad. Sin nadie de que te parara en las mañanas y papá y mamá. Ya lo tenía todo planeado. De verdad, mi esposa lo sabe, tenía una libreta por ahí, no sé si todavía exista, donde tengo planeado hasta el color de la casa, el perro y el color del perro. Y cómo se iba a llamar el perro. Y de repente Dios irrumpe en mi vida diciendo, pásale para acá porque acá te necesitamos. El cambio es un examen que tenemos que aprobar, pero el cambio no es tan difícil de aceptar. No es tan difícil de aceptar. Hoy te pido perdón, iglesia, por lo que voy a decir. Pero al principio yo le decía una y otra vez a mi esposa, ¿qué necesidad tengo de estar yo aquí? Yo ni hijos tengo, ¿por qué me tengo que aventar la bronca de los hijos de los demás? ¿Qué necesidad si tú y yo somos tan felices de estar viendo los problemas de los demás? Porque el cambio no es fácil de aceptar. Eso lo decía al principio, iglesia, no me veas con ojos de... ¿Cuál es el camino por el cual Dios cumplirá su propósito en mí? ¿Sabes cuál es el camino por el que Dios nos va a llevar? El más escabroso. ¿Sabes quién te mete en el valle de sombra de muerte? Dios. Dios es el que te mete en el valle de la sombra de la muerte. Leemos la historia del Éxodo y nos perdemos de algunos detalles. La Biblia dice específicamente, Moisés tenía la oportunidad de salir corriendo con todo el pueblo y correr y olvidarse tal vez de los egipcios. Pero Dios le dijo, no, vas de frente. Vas de frente donde hay 2 murallas que te van a impedir moverte a un lado y a otro. Vas de frente a salir a una playa donde no sabes qué va a pasar. ¿Quién metió al pueblo de Israel a valle de sombra de muerte? Dios. ¿Quién lo sostuvo en medio del valle de la sombra? Dios. ¿Y quién les dio la salida? Así que si tú crees que ser cristiano es la onda, es chido, es pura paz, es la pura sabrosura, olvídalo. Ser creyente implica cambios, implica desafíos y es algo difícil de aceptar. Así que tenemos a este joven David, que ya fue profetizado sobre él,
que ya fue hablado y que está por entrar a un tiempo de transición donde va a venir un cambio que va a romper con todo lo que él cree que está bien. Amén. Acompáñame al Salmo 16, perdón, Primera de Samuel 16, 14 al 18. Del 14 al 18, Primera de Samuel. ¿Lo tienes? Antes de comenzar, dos tipos de cambios. O le entras o entras. Y si no quieres entrar, no te preocupes, te van a meter. Vamos a leer esa porción. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Amén. Mira, de nuevo el contexto de la historia. El rey Saúl ya está mal. De hecho, Saúl es la antítesis de David. ¿Sabes? Cuando Saúl recibió el llamado, lo primero que hizo fue que le dio miedo. Y era un hombrezote. La Biblia habla de un David que era un hombre, tal vez pongámoslo así, normal, joven, hasta de cierta forma delicado. Pero Saúl era un hombre fuerte, varón de guerra. La Biblia dice que era el más alto entre toda su tribu. ¿Dónde está Saúl? Ahí está. ¿Cómo esconderse? Y cuando el cambio llegó a la vida de Saúl, Saúl se llenó de temor y se retrajo. De hecho, cuando lo iban a ungir rey, se fue a esconder. Y la Biblia dice que lo anduvieron buscando, hasta que el Señor le dijo: está allá atrás de la carreta. Una cosota así. Y estaba lleno de temor y no quería un cambio. Él no quería ser rey. No quería un cambio. Pero David, en esta porción, nos dice la Escritura que Saúl, ya una vez siendo rey y habiéndole fallado al Señor, vino un espíritu malo sobre él. Y la única forma de calmar eso que él pasaba cuando el espíritu malo estaba sobre él, era cuando alguien tocaba. No podía ser cualquiera, tenía que ser alguien que tuviera una unción de Dios. Porque entre música y música hay gran diferencia. La música no es algo común. La música es algo celestial y fue creada para adorar. Por eso la música mueve tantas emociones y tantos sentimientos, porque fue creada para adorar. Alguien dijo: pues que los cristianos son bien manipuladores, ponen una música bajita y Señor, aquí estamos para adorarte y todo chich. Sí, porque para eso fue creada la música. Dios la creó para adorar, para meternos en esa atmósfera espiritual. Así que no van a elegir a cualquiera. Y Saúl dice: búsquenme uno. Y alguien dice: yo conozco a un chavo, toca el arpa. Su nombre es David, es valiente y vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras y es hermoso. Y Jehová está con él. Lo más importante de esta lista, ¿qué era? Jehová está con él. Mira, ¿qué fue lo que empieza a sacar a David de su comodidad? Porque él está ya con las ovejas. Lo que empieza a sacar a David de su comodidad, de su entorno seguro, es una necesidad. Y ni siquiera una necesidad suya.
es una necesidad de su líder, es una necesidad de su rey. ¿Por qué tenía que David dejar su comodidad para meterse en un ambiente que él no conocía? Por la necesidad. David es sorprendente por la forma en que responde a la necesidad. David es sorprendente por la forma en que responde a la necesidad. Está listo para responder a la necesidad, aunque la necesidad no sea suya. ¿Cómo entonces nosotros empezamos a afrontar el cambio? Mira, muchos en las congregaciones desean que su congregación crezca, que trabaje con cierto ministerio, que haga ciertas cosas. Pero cuando su líder los manda a llamar, dicen, no puedo. Y David respondió a una necesidad que ni siquiera era de él. Y mira qué necesidad. Un espíritu malo atormentaba al rey. Y mira qué oportuno, qué conveniente que David tocara el arpa. Qué oportuno y qué conveniente. Un hobby, un talento, un don, se convirtió en la puerta de cambio. Dios va a empezar a tocar a la puerta de la vida de algunos de ustedes. Lo puede hacer a través de una necesidad, pero va a empezar a usar sus dones. Tú sabes que lo tienes, úsalo. Tú sabes que lo tienes, responde al llamado. Responde al llamado. Tú sabes la necesidad que hay en nuestra congregación. No lo ignoras. No lo ignoras. Que nos hagamos locos es otra cosa. El pastor está predicando esto porque quiere que lo ayuden. No. Porque sé que los cambios nos hacen crecer. Porque sé que los cambios nos hacen madurar. Porque sé que los cambios son benéficos para nosotros. Los atributos de David. Sabe tocar. David no solamente tenía un don, se ocupaba en desarrollar sus dones. ¿Qué dones tienes? ¿Qué dones tienes que has desarrollado? ¿Qué dones tienes en los que te has enfocado? No hablo solamente de los que consideramos espirituales, hablo también de aquellos naturales. ¿Qué dones tienes en los que te hayas ocupado? Porque los dones que te dieron, Dios los va a poner a trabajar. Y es preferible que te prepares a que te agarren así en la viva. Segundo, es valiente. Mira, la traducción actual dice así: es valiente y muy hombre. Ah, caray. Qué bonita descripción, ¿no? Para un hombre, qué bonita descripción que otros digan, no solamente es valiente, es muy hombre. ¡Ay! David, no crean que están hablando de David. Están hablando de David. ¿Y qué significa esto? Era un hombre de carácter firme. David había dejado de ser un niño. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un niño y un hombre? Mira, hay hombres que hoy tienen 40 años y siguen siendo niños. Un niño es demandante. Un niño es demandante. Un niño es irascible. De todo se enoja. Hace argüende. Un niño es depredador. Un niño solamente consume. Un niño no aporta. Un niño hace berrinches. Y cuando da este mensaje donde dice David es valiente y es muy hombre, es un hombre que no es depredador, no solamente consume, no solamente destruye, es un hombre que edifica. Así que no solamente dijeron, ay, ¿quién sabe tocar? ¿Quién sabe tocar? O ¿quién sabe cantar? Eligieron a alguien con carácter. Amén. Así que para algunos de nosotros, el llamado de esta mañana es: deja de ser un niño. Deja de ser un niño y vuélvete un hombre.
Me encantaría que en algún momento alguien me describiera de esa forma. El pastor es valiente y es muy hombre. Espero que sí lo hagan, si no avísenme para ponerme a cambiar. Mira, todos sus dones no servirían de nada si David no hubiera tenido esto, carácter afirmado. Después dice, es un hombre de guerra. Amén. La pregunta es aquí, ¿de dónde sacaron que David era un hombre de guerra? ¿De dónde sacaron que era un hombre de guerra? Hasta ese momento David era pastor de ovejas. Entonces, ¿de dónde sacan que es un hombre de guerra? Alguien a quien estimo mucho dijo, es que nada más basta verlos y se les ve. Nada más basta verlos y se les ve. De repente vienen a venderte una gallina. No sé, y te dicen, es una pollita. Y ves que el pico lo tiene todo arañado. Y que la cresta la tiene ahí doblada. Y que chuequea cuando camina. Y te la quieren vender como pollita. ¿Tú qué dices? ¿Qué, hermana? Pues usted es pollióloga o qué. No, pero ¿qué? Se le ve. Y cuando dicen que David era un hombre de guerra, no era porque estuviera en la guerra. Es porque se conoce a los hombres que tienen temple. Se conoce a los hombres por cómo cumplen su palabra. Se conoce a los hombres que son hombres cuando no les tiemblan las piernas, cuando hay que pararse de frente para proteger a los suyos. ¿Sabes qué es maravilloso la vida de David diciendo? Y cuando las ovejas estaban a mi cuidado y un león venía, yo me agarraba con el león y lo mataba. Y si algo quería tocar a mi rebaño, que se cuidara, porque sí o sí iba a morir. Por eso es que a David le llaman hombre de guerra. Después la escritura dice que sabe hablar. David sabía hablar. ¿Qué significa eso? Que era diplomático y consciente. David sabía hablar. Era diplomático y consciente. Y eso es algo que también a muchos de nosotros nos falta. Ser diplomáticos o conscientes. Algunos de nosotros parecemos cerillos. Cualquier talloncito. ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¿O de qué? ¿O qué? Pero David sabía hablar. Y decían, hermano, no pasa nada. Se tropezó, me pegó. Échale gana. Tranquilo, mesurado. Sobre todo, el mayor atributo es Dios está con él. Y lo guapo, mira, lo guapo es gracia de Dios. Lo guapo es gracia de Dios. Hay gente que no es tan agraciada como un servidor. Lo acabo de descubrir, lo siento. Pero la gracia de Dios embellece a todos. La gracia de Dios embellece a todos. Hay gente que es muy guapa, muy atractiva, pero no puedes pasar con ellos 2 minutos o 3 minutos. No todos, no voy a generalizar. No significa que todos los guapos o las guapas sean así. Pero hay muchos que no tienen nada aquí y otros no tienen nada acá. 2 minutos y sáquenlo por allá, sáquenla por allá. Pero los que tienen gracia de Dios, la gente se siente atraída por ellos. La gente quiere estar con ellos, quiere estar con ellas. Y no me refiero a un sentido romántico, pero te agrada estar con ellos. Estos son los atributos de David. Con estos atributos, David está enfrentando los cambios. Pero todos tus atributos no servirán si no los usas y no los perfeccionas. Si cambio, no existe crecimiento. Eres muy amiguero, la gente te sigue, pues atráelos a Cristo. No los atraigas a ti, atráelos a Cristo. Tienes carácter, sabes
sabes tocar o conoces tus dones, tráelos a Cristo. Sin cambio no existe crecimiento y David es un hombre que está aceptando el cambio, entrando al cambio y disfrutando el cambio. No está renegando. Vamos a 1 Samuel 17, 20 y vamos a leer de ahí en adelante. ¿Lo tienes? Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. Fíjate lo cuidado que es David. Cambio tras cambio. En unos cambios te meten, otros cambios tú los tienes que elegir. La Biblia dice que su papá le dijo: David, ve a ver a tus hermanos y llévales comida. David llega al campamento, al que guarda el equipaje le dice: aquí te dejo, y escucha que están en orden de batalla y sale corriendo. Y cuando está ahí en medio de la batalla, ve que Goliat se pone entre el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Y les dice lo que les ha dicho por 40 días. Por 40 días, Goliat se para y les dice, en pocas palabras: ora, bola de cobardes. Mándenme un hombre, el que quieran, el mejor de ustedes, mándenmelo. Si me vence, nosotros seremos sus esclavos. Y si no, ustedes serán nuestros esclavos. Pero búiganle, bola de cobardes. Y David se queda así. Está viendo eso. ¿Sabes por qué David llegó ahí? Hasta el campamento. ¿Para ir de chismoso? No. La Biblia dice que él quería ver si sus hermanos estaban bien. Entonces ve todo eso y los hombres se empiezan a hacer para atrás. Y Goliat da un paso al frente y dice: órale, ¿quién se avienta? Y todos los hombresotes de guerra dan un paso para atrás. Para eso me gustaban. Y de repente están ahí y dice uno de los que está huyendo, de los que está ahí todo miedoso: ¿escucharon lo que dijo el rey? El que venza a ese hombre, el rey lo va a llenar de riquezas. Ya no va a pagar impuestos y todavía le va a dar a su hija. Y David, perdón, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Escuchó lo que dijo? Sí. A ver de nuevo. ¿Escuchó lo que dijo? Sí. 40 días y no ha habido un hombre que se levante y diga: yo quiero esto. Riquezas, ser el yerno del rey, probablemente el próximo rey o el papá del siguiente rey. No estaban ofreciendo cualquier cosa. 40 días y todos tenían miedo, porque todos tenemos miedo al cambio. Todos tenemos miedo al cambio. Unas guerras tú las eliges, otras las guerras te eligen a ti. ¿Quién es este filisteo? ¿Quién es este que provoca a los ejércitos del Dios viviente?
¿Por qué David se encontraba ahí? Porque estaba obedeciendo a su padre. ¿Por qué David se encontraba ahí? Porque tenía preocupación sincera por sus hermanos. ¿Tenía que estar en medio del campo? No, pero hasta ahí llegó. David se ofendió. ¿Sabes qué se ofendió? Es como si alguien viniera y te dijera, pues mira, ahí dice que el próximo, el que se haga cargo de la oración en la iglesia, lo van a nombrar líder. Lo van a nombrar líder y le van a asignar un carrito para que se vaya a orar por las personas. Aparte, le van a dar un dinerito al mes. Y el pastor lo ha estado ofreciendo por 40 semanas. ¿Quién dijo yo? Nadie. Nadie. Eso es bien tremendo. David se queda ahí. Lo principal no es la hija. Lo principal para David no es el dinero. Lo principal es restaurar la honra a Israel. Hablando con mi esposa le dije, ¿sabes? Es que con los hombres es bien complicado. Estábamos hablando de por qué los hombres luego nos peleamos y entramos en broncas. Y le digo, es que para los hombres es complicado. A lo mejor entre las mujeres es, oye, que tú y que vas a ver y que vieja argüendera y tú lo serás. Y cada quien a su casa y pues yo no me rebajo a tu nivel y vámonos. Le digo, pero ningún hombre que se diga hombre, que le digan, a ver, ven para acá, va a decir, yo no me rebajo a tu nivel. Ustedes dirían, no, qué hombre. Le digo, así esté como de 5 metros. Así sepamos que Dios nos guarde de cómo vamos a quedar. Pero un hombre que se dice hombre va a dar el paso hacia el frente y va a decir, pues vente. Por lo menos las manos te voy a dejar llenas de sangre. David quiere restaurarle la honra a Israel. David quiere restaurar la honra a Israel, porque todo el ejército está de cobarde y nadie le quiere entrar. Acompáñame a Eclesiastés 9:11. ¿Lo tienes? Dice así, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a... Ok, repite conmigo, tiempo y ocasión acontecen a todos. Ok, en el original dice, los tiempos normales y los tiempos de Dios le acontecen a todos. La carrera y ganar en este mundo y volverte un cristiano exitoso, no en los términos que el mundo conoce, sino en los términos de Dios, un creyente exitoso no tiene que ver con cuánto ores, con cuánto prediques, con cuánto sepas. Porque la Biblia dice que tiempo y ocasión le acontece a todos. Así que Dios pone delante de nosotros este tipo de tiempos. ¿Y qué vas a hacer tú? Eso es lo que a David le está sucediendo. Tiempo y ocasión. ¿Qué vas a decidir tú? David no tenía por qué estar ahí. David no tenía por qué entrarle a los trancazos. Pero él decidió entrarle. Él decidió tomar este desafío de Dios y entrarle. Muchos de nosotros hemos dicho, y entonces sentí como que Dios me habló. Yo puedo ver a David sintiendo la voz de Dios diciéndole que, ¿le entras o no le entras? Un pastor platicando sobre esto de tiempo y ocasión dice, es en Estados Unidos que manejan de forma diferente las cosas. Dice que él terminó su tiempo de pastorear una congregación. Y él se puso a orar y dijo, Señor, ¿hacia dónde me diriges? Y dice que una iglesia pequeña de apenas 15 personas le llamó y le dijo, pastor, hemos orado y creemos que Dios quiere que usted sea nuestro pastor. Él dijo, necesito orar por esto. De repente le llama a otra iglesia y le dice, pastor, hemos orado y pensamos que usted debe de ser nuestro pastor. Pero mire, para que se motive le informamos.
Todos nuestros departamentos están funcionando perfectamente. El Ministerio de Niños cuenta con 60 niños. El Ministerio de Mujeres tiene un grupo de mujeres que están trabajando en ayudar a otras personas. El evangelismo, ni se diga, pastor, tenemos el evangelismo bien equipado y trabajando. Y aparte le vamos a asignar un salario y un automóvil y una casa. El pastor cuenta y dice, hasta ese tiempo yo nunca había tenido un grupo de evangelismo. Hasta ese momento tener departamento de mujeres o ministerio de mujeres no existía para mí. Él se puso a orar y dice que en un sueño vio una mano que escribía en el aire. Y lo que escribía en el aire fue el nombre de la iglesia pequeña. Le volvieron a llamar las dos iglesias. Pastor, ore porque creemos que usted debe de estar con nosotros. ¿Hacia dónde dirigirse? ¿Hacia dónde ir? Esto era cómodo y era bueno. No le estaban llamando a hacer un mal trabajo, no le estaban llamando al mal. Esto iba a ser muy incómodo. Esto iba a ser más trabajo. El pastor dice, yo solamente sé que vi una mano escribir en el aire. Así que a los que me llamaron les dije, no, gracias. Pastor, podemos aumentar su salario si es lo que necesita. No, gracias. Yo vi una mano escribir el nombre y me dirigiré hacia allá. Tiempo y ocasión le acontecen a todos. Y Dios te va a desafiar. Pero el desafío implica cambios. El desafío implica cambios. Nos vemos a veces acabados en perfección aquí, predicando, dirigiendo la alabanza, dirigiendo un ministerio. Nos vemos acabados en perfección. Pero no es así. Ha costado y les ha costado mucho. Ha costado tomar este desafío de parte de Dios, porque te recuerdo que Dios nos mete en valle de sombra de muerte porque quiere perfeccionarnos, quiere cambiarnos y quiere hacernos crecer. Pero nosotros tendemos a ir a la comodidad. Ese es el gran problema de nosotros. Tomar estos tiempos de Dios no va a ser fácil. Nada que merece la pena lo es. Nada que merece la pena lo es. El cambio implica sufrimiento, pero implica crecer. ¿Quieres seguir de cómodo o quieres crecer? Quiero que veas la última parte, 1 de Samuel 17, vamos a leer del 28 al 30. ¿Lo tienes? Cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo. Y le preguntó a David, ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado. Solo viniste a ver la batalla. Pero David le respondió, ¿y ahora qué hice? ¿Qué? ¿Ya no puedo ni hablar? Y David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey. Y el soldado le repitió lo que ya le habían dicho. Amén. Mira, hay mucha gente que quiere nuestro bien, pero está sinceramente equivocada. No lo hagas. ¿Qué batallas? Ahorita ponen la grabación, no se crean. Algo que me dijo mi suegra, híjole, a quemar a la familia como siempre. Algo que me dijo mi suegra cuando empezaba en el ministerio fue, no sé si esto se lo había contado alguna vez a mi esposa, me llama a la cocina, mi suegra toda hermosa como es ella, y me dice, Jorge, usted ya muy de pastor, ¿se ha puesto a pensar de qué va a alimentar a mi hija? Y es la mamá que le contesta. Porque yo tenía un trabajo seguro, porque yo era supervisor donde trabajaba. Pero el Señor me llamó, porque el cambio nos pegó, el cambio nos hizo batallar. Hay gente bien intencionada que te va a decir, no, que no te quieres tantito. ¿Y tu casa?
¿Y tus estudios? ¿Y tu familia? ¿Y lo tuyo? Hay gente malintencionada que te va a decir, ay, sí, muy sabroso, ¿no? Vas de ser tan bueno, vas de ser tan santo. Quisiera decirte que la mayoría se va a alegrar cuando tengas una posición a la que Dios te ha llamado. O cuando realices un cambio para que Dios te exalte o crezcas. Muchos te van a juzgar. Muchos te van a decir como el hermano de David, te conozco cómo eres. David se aleja y vuelve a preguntar, ¿y qué le van a dar a esto? Bueno, la historia te la sabes. Va, mata al Goliat y el Señor obtiene su recompensa. ¿Qué te impide crecer y cambiar? ¿El juicio? ¿Que te malentiendan? ¿Perder una posición? ¿O eres capaz de levantarte y tomar los desafíos del Señor? De hacer un cambio aunque te duela. De hacer un cambio aunque te cueste. De hacer un cambio por amor de Dios. Nuestra sociedad cada vez es más cómoda. Y decía mi abuela, es más comodina. Hablo de todos. No hablo de los jóvenes, hablo de todos. Asistir a mi congregación me costaba 1 hora caminar. 1 hora caminando para poder asistir a mi congregación. Hoy se les hace lejos de aquí al Vara. Perdón, pastor, es que no teníamos para el taxi. Y como no teníamos para ir, pues dije, como menos vamos a tener para regresarnos. Y como venimos desde el Vara, ¿qué te impide crecer? ¿Vas a tomar el desafío de Dios? El resultado final está en 2 de Samuel 5:1. Y vamos a continuar hasta el verso 3. 2 de Samuel 5, del 1 al 3. ¿Lo tienes? Esa es primera. 2 de Samuel 5, del 1 al 3 dice así. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Amén. Llegar a este punto para David no fue fácil. Llegar a este punto implicó dolor e incertidumbre. Un tiempo David se tuvo que ir huyendo al desierto, y en el desierto se tuvo que hacer pasar por loco para que no lo mataran. La Biblia dice que ponía su cara de menso, con todo lo hermoso que era, empezaba a dejar que la saliva escurriera por su boca, y le decían, tú eres David el que nos andaba matando, y él, mande. Llegar a este punto implicó dolor e incertidumbre. ¿Qué va a ser de mí? ¿Y qué va a ser de mi familia? ¿Y qué va a ser de lo que estoy construyendo? Llegar aquí implicó creer y estar dispuesto a cambiar. Pero al llegar aquí, tuvimos el mejor de Israel, el mejor rey de Israel. El ministerio de David estaba por comenzar y tuvimos al mejor rey de Israel. Cambio y crecimiento. Deja de ser niño. Ya deja de ser niño, ya deja de ser una niña. Tal vez te sorprendes a los 30 años diciendo, oh Dios mío, creo que sí soy un niño. Creo que soy una niña. El cambio es doloroso, pero te va a hacer crecer. Dios está por llamar a algunos y algunos ya los está llamando a comprometerse. No a venir y a decir, pastor, estoy dispuesto ahí cuando quiera, para el día que quiera y cuando yo pueda. En lo que le pueda servir, nada más que no sea lunes, miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado por la mañana, y el domingo pues a veces sí, a veces no. Dios está llamando a gente y también allá afuera
que tiene ministerios que cumplir. Ministerios que cumplir. Así que no te preocupes, porque no toda la pérdida y no todos los valles de sombra significan que todo está perdido. Pero muchos significan que estás entrando en procesos, en cambios. La cuestión aquí es, ¿lo aceptas? ¿Te dejas cambiar o no? Si no, al final nos vas a suceder como al oso polar. Te vas a morir, te vas a estancar y te vas a quedar sin servir. Si tú quieres tomar esta mañana una decisión y decir, Dios, aquí estoy para servir. Aquí estoy para que me cambies, para que me metas en procesos. Aquí estoy porque quiero dejar de ser un niño. Aquí estoy porque quiero dejar de ser una niña. Es muy sencillo. Solamente tienes que orar con Dios. Solamente tienes que hablar y decirle, aquí estoy para ti. Inclina tu rostro, vamos a orar. El Señor Jesús dijo, antes de entrar a la batalla, considera si estás listo para hacerlo. Porque Él guarda los pactos. Porque si lo que vas a hablar hoy delante de Dios sale de tu corazón, Él lo va a tener por real y te va a meter en este proceso. Si estás dispuesto a que el cambio te lastime, que te ponga en una situación de incertidumbre, entonces dile, aquí estoy, quiero hacerlo. Si no estás listo para hacerlo, si a ti el dolor te da miedo, no digas nada, quédate ahí, pero asume sus consecuencias. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta mañana. Y te agradecemos, Señor, por tu fiel amor, Señor. Te agradecemos, Dios, que no nos quieres mantener estáticos. Te agradecemos, Dios, que tú nos has vuelto hijos tuyos, hijos del Espíritu, y queremos ser así, Señor. No queremos, Señor, aferrarnos a lo que tenemos, ni a nuestras posiciones, ni a nuestra comodidad. Te la entregamos a ti, Señor. Queremos estar delante de ti. Queremos un cambio, Señor, porque estamos cansados, Dios. Estamos cansados de ser lo mismo, de hacer lo mismo, de estar en el mismo lugar, Señor, de trabajar en la misma forma, Señor. Y sabemos que tú eres un Dios que hasta el día de hoy trabaja. Así que esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que ministres a nuestras vidas, Señor. Queremos cambios, Dios, de tu parte. Queremos cambios, Señor, que vengan de lo profundo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en nosotros. Gracias, Dios, por tu amor, por el cuidado que tienes, Señor. Danos sabiduría, Señor, para ser capaces de tomar, Señor, estos desafíos, Señor. De tomar estos desafíos, Señor, porque sabes, Dios, así como David, Señor, así como David estamos preocupados, Señor, y nadie vendrá a retar a los escuadrones del Dios viviente sin que nosotros nos levantemos. Señor, hay un dicho, Señor, que dice que aún los perros ladran, Dios, cuando sus amos son atacados. Y nosotros no podemos quedarnos callados, Dios, cuando alguien viene a desafiar al ejército de Dios. Así que hoy te pido por cada familia que está aquí, por cada uno de ellos, Señor, levántalos, úsalos, llénalos de fuerza, de poder, de gloria, Dios. Queremos ver, Señor, la mejor parte de ellos y queremos verlos desarrollarse en sus ministerios. Y a ti te daremos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza por siempre, Rey. En el nombre de Jesús. Amén.